Misil político en cuenta regresiva. Trump envía portaaviones nuclear. Lula busca cámaras y Diosdado vende resistencia. Error o mensaje cifrado. Padrino López muestra la estrategia militar de Caracas mientras el sur del país arde entre guerrillas y narcotráfico. La diáspora que mueve miles de millones. El poder económico de los venezolanos en el exterior, les contamos. Mientras la diplomacia promete paz, los misiles políticos ya están cargados. Bienvenidos a la emisión matutina de Noticias de Impacto Venezuela de este martes 28 de octubre de 2025. Soy Mildred Manrique, comenzamos. La crisis caribeña escala con intereses ocultos de poder. El bombardeo de Trump, la mediación de Lula y la resistencia de Diosdado son maniobras estratégicas. Todos buscan legitimidad o ganar tiempo, pero no la paz real. El objetivo es medir la tensión continental en medio de un inevitable estallido. El reporte con Génesis Pérez. Tras la propuesta del presidente de Brasil, Lula da Silva, de mediar entre Estados Unidos y Venezuela, en apariencia pacifista, las apuestas se doblan no en si habrá una confrontación continental, sino quién está dispuesto a provocarla o evitarla según su conveniencia. El ministro de Interior y Justicia y número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, aprovecha el escenario para construir una narrativa de resistencia continental. Acusa a Estados Unidos de provocar muertes en la región y advierte que atacar a Venezuela sería una lucha continental y más allá. Pero el tablero no se limita a Venezuela y Brasil. En Colombia, el presidente Gustavo Petro, al denunciar acciones unilaterales de Estados Unidos, proyecta la narrativa donde él y Maduro son víctimas de una misma amenaza externa, lo que de facto fortalece un eje político regional dispuesto a confrontar, aunque de manera indirecta, la doctrina de seguridad hemisférica que impulsa Trump. Esto creo que no, digamos, le cae muy bien al gobierno de Maduro porque estaba aislado, ahora no está solo frente a esta amenaza y en este sentido pues ya no está aislado el régimen de Venezuela, sino que Colombia entró también en esa misma tensión y en esa dinámica de choque permanente con el gobierno de los Estados Unidos. Así, lo que el presidente de Estados Unidos plantea como una ofensiva contra el terrorismo se convierte paradójicamente en el combustible perfecto para que Caracas, Bogotá y Brasilia se presenten como guardianes de la soberanía regional, aun cuando en el fondo el juego no sea de paz sino de poder. El aislamiento de Maduro quizás lo hubiera presionado a pensar algún tipo de transición o de salida del poder, pero hoy tiene otro aliado que también es perseguido, ¿no? Y además tratar de realizar acciones armadas en dos países con geografías tan grandes, tan complejas, con una heterogeneidad poblacional importante y en los dos, sea una dictadura o democracia, los gobiernos tienen apoyo popular. Es decir, el costo en cuanto a sangre sería demasiado elevado. El supuesto repudio global que menciona Cabello, en boca de un aliado de Maduro, es más un intento de aislar diplomáticamente a Washington que una muestra real de solidaridad regional. En el fondo, tanto Trump como Lula, Cabello y Petro juegan al límite de la provocación, unos midiendo fuerzas militares, otros buscando legitimidad política o tiempo estratégico. Génesis Pérez, para Impacto Venezuela. El portaaviones nuclear USA Gerald R. Ford, el más poderoso de Estados Unidos, se dirige al Caribe en el mayor despliegue militar en décadas. Una demostración de fuerza y disuasión que eleva la tensión bélica con el régimen de Nicolás Maduro y pone a la región en modo alerta máxima. La llegada del USA Ford en aproximadamente una semana marca una escalada inédita de presión estadounidense. El Pentágono lo describe como parte de su capacidad para detectar, monitorear y desarticular actores ilícitos en el hemisferio occidental. El Comando Sur activó su cuenta regresiva, mientras bombarderos B-1B Lancer sobrevuelan muy cerca de las costas venezolanas. Señales que van mucho más allá de la supuesta lucha antinarcóticos. En Washington, 7 informes clasificados sobre ataques en el Caribe confirman lo que analistas ya advierten. El Caribe se convirtió en el epicentro de la confrontación geopolítica entre Estados Unidos y Venezuela. En Impacto Venezuela nos interesa conocer sus opiniones, por eso
De lunes a viernes publicamos en todas nuestras plataformas digitales la pregunta del día. La de hoy es la siguiente. Con la crisis del Caribe en plena escalada bélica y los intereses ocultos de poder a la vista, ¿quién gana con el miedo? ¿Los poderosos o los pueblos que aún sueñan con libertad? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición. Te leemos en la emisión estelar. El video donde el ministro Vladimir Padrino López revela detalles estratégicos sobre la defensa de Caracas podría no ser una simple torpeza. Analistas advierten que detrás de este gesto hay un cálculo político, una señal encubierta a Washington, una maniobra de distracción o simplemente un mensaje interno de poder. Juliana Palmar nos cuenta. Estamos observando a todo lo que es La Guaira, el aeropuerto internacional de Maiquetía, cómo se observa desde aquí. Y estamos haciendo ejercicios científicos de alcances balísticos de todos nuestros sistemas de armas para cubrir direcciones de aproximación, el mismo aeropuerto. La Guaira siempre históricamente ha sido una llave, como decían los españoles, una llave, una ciudad-puerto, como dice Brito García, para tener acceso a espacios marítimos estratégicos y comerciales. El video del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, mostrando posiciones defensivas hacia Caracas, generó sorpresa e indignación. Lo que muchos calificaron como una torpeza militar, otros lo interpretan como un movimiento premeditado, una señal cifrada dirigida a Washington. En inteligencia, nada se muestra por accidente, y menos un punto estratégico de poder. Otros, sin embargo, piensan que forma parte de una estrategia para despistar al enemigo. Puede obedecer a ambas hipótesis. En primer lugar, porque el señor Padrino, en diversas declaraciones ofrecidas desde que se inició la tensión entre el gobierno de Maduro y el gobierno de Donald Trump, ha venido demostrando y confesando ante el país y ante el mundo la debilidad institucional de la Fuerza Armada venezolana, la cual fue convertida en un brazo armado del Partido Socialista Único de Venezuela. Lamentablemente nuestro país sufrió un proceso de involución del estamento militar porque dejaron de cumplir con las funciones que le consagra la Constitución y se ocuparon de activar políticamente. Padrino habría expuesto la llave del poder en Venezuela, la ruta militar que resguarda al gobierno, en un momento en el que el círculo de Maduro se muestra más frágil que nunca. El gesto, más que un error, podría ser una maniobra de supervivencia, un intento por mostrarse útil ante Estados Unidos en un eventual cambio de tablero político. También nos hemos planteado la hipótesis de que trata de enviar información equivocada o distorsionada con el ánimo de engañar a las fuerzas militares norteamericanas. La historia enseña que cuando los regímenes autoritarios entran en su fase final, los generales dejan de jugar por el líder y comienzan a jugar por sí mismos. Padrino parece haberlo entendido. La pregunta ya no es si cometió un error, sino si busca entrar o ya entró en la lista de quienes podrían salvarse colaborando con la supuesta caída de Maduro. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Actualmente el chavismo prioriza el pulso diplomático sobre el beneficio económico. Suspendió los acuerdos de gas con Trinidad y Tobago, una medida de represalia directa que al parecer no afecta a Venezuela de forma inmediata, pero que sí condena a la isla vecina a una crisis de suministro. Catherine García nos amplía esta información. El panorama energético y político en el Caribe se encuentra en un punto de inflexión. Nicolás Maduro suspendió los acuerdos gasíferos con Trinidad y Tobago, acusando a la primera dama trinitaria de plegarse a lo que Delcy Rodríguez denominó una agenda guerrística de Estados Unidos. Nosotros, en una muestra bolivariana de hermandad y solidaridad, hemos mantenido este acuerdo energético, pero ante la amenaza de la primera ministra de convertir a Trinidad y Tobago en el portaaviones del imperio estadounidense contra Venezuela, contra Sudamérica, queda una sola alternativa. Yo he leído este informe
he aprobado la medida cautelar de suspensión inmediata de todos los efectos del acuerdo energético y de todo lo convenido en esa materia. Es una medida cautelar a la cual tengo potestad como presidente y he aprobado y he firmado. Esta ruptura detiene la cooperación para la explotación de yacimientos como Dragón y Manaquín, un proyecto vital para el futuro económico de la isla vecina. Trinidad y Tobago enfrenta una situación crítica en cuanto a sus propios yacimientos de gas, dejando su costosa infraestructura de gas natural licuado con capacidad ociosa. El gas venezolano, que sería bombeado con la inversión de empresas como Shell y con licencias especiales de Estados Unidos, era la única solución cercana y rentable para mantener la industria trinitaria a flote. Al Venezuela romper la relación o el potencial acuerdo o lo que exista entre Venezuela y Trinidad y Tobago y Shell, porque Shell es quien va a jugar el rol pivote ahí, simplemente no va a pasar nada. O sea, el gas se queda en el fondo, Trinidad se queda sin gas para su tren de gas natural licuado y factura menos Trinidad, y Venezuela no avanza en un gas que en este momento está en el fondo de la tierra y que no van a sacar. Esta medida de suspensión es interpretada como una acción netamente política y de represalia, en lugar de una decisión energética estratégica. Venezuela no sufre un daño inmediato, pero utiliza el proyecto gasífero como una palanca geopolítica para castigar al gobierno trinitario por extender la mano a Estados Unidos, sacrificando un acuerdo de mutuo beneficio económico en el proceso, asegurando, según Maduro, que su gabinete estudiará a profundidad los próximos pasos que se conocerán prontamente. La presión de Estados Unidos empuja al chavismo a blindar el miedo sobre la sociedad. El régimen sigue reforzando ese control militar y está promoviendo aplicaciones que atentan contra opositores, tecnología y terror que se combinan como armas de poder. El informe con Quique Frías. Incertidumbre, miedo y temor. En tiempos de tensión bélica con Estados Unidos, el chavismo ha aumentado la presencia de militares y agentes de inteligencia en las calles. Los funcionarios patrullan avenidas, instalan alcabalas, hacen requisas a civiles sin ningún motivo aparente. Un control social completo, una especie de sociedad del miedo, que se sostiene en delaciones a través de aplicaciones de teléfonos y las cada vez más frecuentes detenciones arbitrarias contra dirigentes por el solo hecho de expresarse en contra de las autoridades. ¿Cómo impacta psicológicamente en el ciudadano vivir bajo esa vigilancia constante? Yo creo que este tipo de controles que se ejercen a través de aplicaciones sobre las personas pueden tener un efecto adverso para la estabilidad emocional de las personas, y esa estabilidad emocional se puede traducir en múltiples apariciones de trastornos de naturaleza psicológica, entre los que se cuentan estados de ansiedad generalizada, y pudiéramos incluso pensar en estados de depresión cuando la gente piensa que ya no tiene esperanza ni expectativa de salir adelante con una situación donde existe un alto control. En Caracas, los pasamontañas y las armas largas de los funcionarios de seguridad se volvieron parte del paisaje. En lo que va del mes de octubre, en Venezuela se reportan al menos 30 detenciones arbitrarias por motivos políticos, 9 de ellas mujeres, de acuerdo al Observatorio Venezolano de Prisiones. ¿Qué queda actualmente de la libertad de expresión y del derecho a disentir en Venezuela? Liga también de armamento militar. Entonces, lo que estamos viendo es un momento de nerviosismo del Estado venezolano, además de la activación de lo que serían sus redes de comunicación, la aplicación MERAP, que se activó con la intención de permitir que se puedan reportar actos de opositores, de personas que no apoyan al régimen. Entonces, estos son actos de desesperación. ¿Qué pasa? Hemos visto también un aumento bastante notable de detenciones de personas, y esto evidentemente preocupa, porque yo creo que todavía no hemos llegado al punto más grave de Venezuela. La tensión escala y la represión sufre mutaciones, valiéndose de todo, tecnología, miedo y control total de la calle, mientras el ciudadano aprende a vivir con cuidado. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Durante años, la administración chavista negó la presencia de guerrillas colombianas en Venezuela. Hoy, esa hermandad bolivariana estalla en fuego cruzado. El ELN y las disidencias de la FARC se enfrentan en el Amazonas por el control del narcotráfico. ¿Qué hay detrás de este nuevo episodio? María José Prado con los detalles.
En Venezuela, la guerra que muchos creían fronteriza ya toca las puertas de la capital del Amazonas. Este domingo, combatientes del Ejército de Liberación Nacional y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas se enfrentaron a tiros por el control del territorio y del corredor del narcotráfico, a tan solo 15 kilómetros de Puerto Ayacucho. El tiroteo, que se prolongó por más de una hora, dejó varios heridos, entre ellos un niño y una mujer, y al menos un fallecido identificado como Gerson Gómez, conocido como Yito. La explicación de los conflictos que existen entre el ELN y la FARC viene dada por básicamente control de territorio y por control de actividades delincuenciales en la geografía venezolana. Al ser un régimen que ha perdido básicamente el norte y que se encuentra asediado por las acusaciones de los Estados Unidos, pues estos grupos delictivos están buscando la manera de mantener posición dentro del territorio venezolano y controlar las actividades delictivas internamente. Vecinos denunciaron que los grupos armados recogieron sus muertos y heridos mientras las autoridades militares permanecieron en silencio, pese a tener un puesto policial a pocos metros del lugar. El enfrentamiento ocurre días después de que el propio ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, admitiera por primera vez que el ELN y las FARC operan en territorio venezolano dedicados al oro, el contrabando y el narcotráfico. Realmente obedece más una disputa interna que se ha salido de control. No creo que ya no tengan el apoyo o el aval del régimen de Nicolás Maduro, simplemente pues que el régimen está empeñado en otras cosas, está preocupado por otras cosas, sobre todo por las acusaciones y el operativo militar de los Estados Unidos en aguas del Caribe, y al estar más enfocado en eso, pues los aliados internos, en este caso la FARC y el ELN, pues se están peleando entre ellos mismos por control territorial. La violencia entre guerrillas colombianas en suelo venezolano confirma lo que por años negó el chavismo, que el país se convirtió en refugio, base y campo de batalla de grupos armados que hoy se disputan a sangre y fuego el control del sur de Venezuela. Noticias reales, rápidas y relevantes. Esto es Impacto en 60 segundos, tu minuto de actualidad. Donald Trump y María Corina Machado coincidirán en la mayor cumbre de líderes del mundo. El presidente de Estados Unidos y la dirigente opositora venezolana participarán el 5 y 6 de noviembre en la American Business Forum, evento que reunirá a figuras políticas de alto perfil como el mandatario argentino Javier Milei y celebridades del deporte como Messi y Nadal. La asistencia de Machado se da tras ganar el Premio Nobel de la Paz 2025, el cual también dedicó a Trump en agradecimiento por su apoyo a la causa democrática en Venezuela. Migración venezolana impulsa mercado de consumo en América Latina. Según un estudio de Equilibrium Send y ACNUR, la diáspora ha generado un mercado de consumo de al menos $10.500 millones anuales en la región. Los países más impactados son Colombia, Perú, Chile, Brasil y Ecuador, que concentran el 85% del gasto. Cada hogar venezolano migrante gasta entre $300 y $800 mensuales, dinamizando sectores como vivienda, alimentación, salud y telecomunicaciones. El informe destaca que los migrantes no solo representan un reto humanitario, sino también una oportunidad económica para los países receptores. Amigos, muchísimas gracias por estar una mañana más con nosotros. Si valoran nuestros contenidos, suscríbanse al canal de YouTube y compartan, pero también síganos en todas las redes sociales. Somos Impacto Venezuela. Que tengan un excelente día. Nos vemos en la próxima emisión matutina.